Un minuto. Buenos días de nuevo. Gracias, presidente. Quiero dar la bienvenida a todos los amigos y amigas de colectivos LGTBI y personas trans que han venido hoy aquí, que no deberían haber venido porque no deberíamos estar con esto. Han venido a exigir que se cumpla la ley, pero están aquí y las que nos veremos todavía, ¿no? Bueno, esta ley estaba claro desde el principio que iba a dar muchos quebraderos de cabeza al Partido Popular y efectivamente ya se los está dando. Y a quienes tenemos que velar porque se cumpla, pues nos va a obligar a estar vigilantes hasta que veamos que es una realidad, y mucho me temo que no vamos a ver tal cosa, porque hay normas que para ponerse en marcha requieren de una gran voluntad política, lo sabemos, que son las leyes, como dijimos cuando se aprobó esta, son las leyes verdaderamente transformadoras, aquellas que de verdad suponen un cambio cultural profundo, y esta es de esas, ¿no? Aunque esta ley parezca que se refiere a una parte pequeña de la población, pues efectivamente tiene esa capacidad transformadora. Es una ley que presiona sobre la manera en que nos pensamos, la manera que pensamos el mundo, y esto pues lo demuestra la oposición que ha suscitado en algunos sectores, que son los que están montando campañas en contra. Desde mi punto de vista, estas campañas se las podían ahorrar, porque lo cierto es que nunca existió la voluntad política por parte del Gobierno para ponerla en marcha. Esta ley está muy por encima de lo que ustedes querían aprobar. La ley es muy completa, afecta a muchos aspectos de la vida, es un marco general, es un marco ideológico, intenta cambiar actitudes, es una manera de afrontar la desigualdad y la discriminación que yo creo que van más allá del articulado concreto. Todo este articulado va en el sentido de resolver un déficit en derechos fundamentales que afecta a las personas transexuales. Yo no me voy a referir al articulado concreto porque la verdad, señoría, es que no se cumple nada. Usted tiene esa capacidad, usted del Partido Popular, de hacer esas estrategias llenas de medidas, 200, 300 medidas, de las cuales cuando las examinamos pues realmente vemos que se quedan en nada. Y la ley en concreto ya se han cumplido los meses de plazo, afecta, como digo, a derechos fundamentales, la sanidad es una de esas cuestiones. Se han cumplido los 6 meses para que la atención deje de ser segregada, no se ha llevado a cabo, las personas trans siguen siendo derivadas a la UIC del Ramón y Cajal, otras personas que se han dirigido a su médico de cabecera de familia siguen pidiendo informe psicológico psiquiátrico, lo cual es una violación muy grave de los derechos de estas personas, no se han definido los circuitos de derivación, la formación de los profesionales tampoco, en fin. Usted nos habla de protocolos, formación, etcétera, y como digo, como ya le conocemos, nos habla en muchas otras leyes de estas cuestiones y ya sé a qué se refieren. Por ejemplo, las asociaciones LGTBI nos han informado que les han remitido un protocolo de sanidad, lo que ustedes llaman un protocolo que la verdad es un corta y pega de 2 leyes, es una chapuza que no es ni protocolo ni es nada, es una especie de dossier que, como digo, es un corta y pega de dos leyes y que no va a servir absolutamente para nada. Por tanto, supongo que todas esas medidas a las que usted se refiere, pues si las examinamos detenidamente, y lo vamos a hacer en la comisión, en próximas comparecencias, donde sea, pues vamos a ver cómo esa formación que ustedes dicen que hacen, pues se puede referir a un 1, un 2%, talleres voluntarios a los que pues van eso, un 1, un 2% de los formadores, de los alumnos, etcétera, ¿no? Y, como hacen ustedes con todas las leyes. Porque, mire, el artículo del capítulo educativo, pues como el sanitario, es un mandato general que propone cambiar actitudes para construir un espacio en la escuela de respeto y tolerancia, libre de presión, agresión, discriminación, etcétera, ¿no? No se trata solo, como ha dicho el señor Tomás Marcos, no se trata solo del protocolo que no existe, que no lo van a hacer, que en ningún momento va a ser una educación obligatoria, como dice la ley, etcétera, sino que es que no hacen nada, incluso hacen lo contrario, porque vamos a repetir aquí el caso de los 100.000 folletos que ha mandado el Grupo Hazte Oír a centros escolares, miles de ellos en Madrid, y dichos folletos son una clarísima
incitación al odio, llega a comparar la ley trans, con la Alemania nazi o con las leyes nazis. Y sin embargo, estos folletos, pues no veo que hayan tomado cartas en el asunto, no veo que hayan mandado a los directores de los centros una carta diciendo que tales folletos tienen que ser tirados directamente a la basura, que es lo que tenían que haber hecho. Yo, desde luego, que soy partidaria de límites muy anchos a la libertad de expresión, pienso que Hazte puede hacer los folletos que le dé la gana, pero pienso y mandarlos incluso, pero pienso que la Consejería lo que tenía que hacer era mandar una carta a los centros, como digo, exigiendo que ninguno de estos folletos pudiera estar a la vista de los niños o de las niñas, ¿no? Por tanto, creo que está claro que el ideario de los centros no puede contradecir la legalidad vigente y que ustedes deberían ser sus garantes. Y en este, como en otros muchos casos, pues no lo hacen, ¿no? Por no hablar de la carta de un director del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, que directamente llamaba a la desobediencia, y ustedes dicen que lo están examinando, que no pueden cesarle. Muy bien, pero ¿cómo van ustedes a construir ese espacio libre de violencia, ese espacio libre de transfobia? Pues como lo hacen de ninguna manera. Lo cierto es que esta ley no se cumple en ninguno de sus aspectos, creo que no hay voluntad para cumplirla. Y lo digo porque conocemos ya sus famosas estrategias llenas de medidas que no se cumplen. Si no se ocupan de que los folletos de Hazte Oír, la carta de este director, no lleguen a ningún sitio, más que, como digo, a la basura, que es donde tenían que estar, les recuerdo que en su estrategia de familia, una estrategia llena de medidas de apoyo a la familia, no había ni una sola medida para las personas LGTB. Y cuando yo le pregunté que ustedes, que dicen defender a las personas LGTB, cuando hacen medidas contra la violencia, medidas para paliar la violencia contra las mujeres, medidas a favor de las familias, etcétera, jamás incluyen medidas para personas LGTB y, en este caso, personas trans, usted me contestó con el peregrino argumento de que cuando hablan de familias, hablan de todas las familias. Le faltó decir eso de que ustedes no hacen leyes para combatir la discriminación de las mujeres, de las personas LGTB, de las personas de otro origen, porque hacer esas leyes es discriminarles. Le faltó decir eso. Todos somos seres humanos, estoy segura de eso. En fin, comprenderán que después de llevar décadas, como llevan las personas que han venido hoy aquí, y yo misma luchando contra los prejuicios y la discriminación, pues vamos a estar exigiendo que esta ley se ponga en marcha de verdad, no solo en su articulado, que es muy prolijo y que entiendo perfectamente que no todo el articulado puede estar ya, pero desde luego lo que le quiero decir es que esto es una ley que trata de cambiar las mentalidades y, por tanto, esta ley tiene, además de su letra, tiene un espíritu y eso es lo que ustedes no están dispuestos, como hemos visto en todo este tiempo, a cumplir. Tienen toda la intención de que sea una ley que se quede en papel mojado y, bueno, vamos a estar aquí hasta que se cumpla, vamos a hacer campañas exigiendo que se cumpla, la hemos aprobado para que se cumpla y les guste o no, tienen que cumplirla. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra